Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper listos para un chismecito de aquellos, porque hoy, oh por Dios, tenemos un salseo que les va a volar la peluca. Sí, lo que leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, con sus idas y venidas, sus rumores, sus indirectas. ¡Ay, el amor! Pero ojo que esta vez no venimos a especular. Hoy les traemos el chisme con pruebas, con testimonios y con todo el drama que se ha cocido en los últimos días. ¿Están listos para la explosión? Pues abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en este culebrón turco que parece no tener fin. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, bienvenidos a esta su comunidad de chismes y buena onda. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejar su like que siempre se agradece muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Pues bien, todo empezó como suelen empezar los grandes dramas, con un pequeño comentario, una frase aparentemente inofensiva que, como una chispa, encendió la mecha de la polémica. Resulta que Kerem, en una de sus habituales transmisiones en vivo, esas que tanto nos gustan porque nos dejan ver su lado más cercano y relajado, hizo una afirmación que a muchos, pero sobre todo a Hande, no les cayó nada bien. Sí, amigos, hablamos de esa famosa frase que ha resonado en todos los rincones del internet, y que básicamente decía algo así como que, bueno, mejor les cuento la historia completa. Resulta que Kerem estaba respondiendo preguntas de sus fans, como suele hacer, y alguien le preguntó sobre sus relaciones pasadas, específicamente sobre cómo había lidiado con el desamor. Y ahí, justo ahí, fue donde soltó la bomba. Sin pelos en la lengua y con esa sinceridad que a veces lo caracteriza, Kerem dijo algo como: he aprendido que a veces el amor no es suficiente y que las personas cambian, evolucionan y a veces simplemente toman caminos diferentes. Hasta ahí todo bien, un comentario que cualquiera podría hacer, pero lo que vino después, amigos míos, fue lo que desató el vendaval. A esto añadió algo así como: necesito una persona que esté completamente en el presente, que sepa lo que quiere y que no cambie de opinión constantemente. Ahora sé que muchos estarán pensando, ok, ¿y qué tiene de malo? Pues en condiciones normales nada, pero teniendo en cuenta el historial de Kerem y Hande, estas palabras se leyeron como un dardo directo a la actriz. ¿Por qué? Bueno, como muchos saben, la relación de Kerem y Hande ha sido una montaña rusa de emociones, con rumores de reconciliación, luego rupturas, después indirectas en redes sociales y así sucesivamente. La prensa turca, que siempre está al acecho, no tardó en hacerse eco de estas palabras, interpretándolas como una crítica velada a la personalidad de Hande y, más específicamente, a su supuesta indecisión en temas del corazón. Las redes sociales, por supuesto, se incendiaron. Los fans de Kerem, algunos, lo apoyaron diciendo que él merecía una relación estable, mientras que los fans de Hande, o los que aún mantienen la esperanza de verlos juntos, se sintieron ofendidos y no dudaron en defender a su ídola. La cosa, amigos, se puso tensa, muy tensa. Pero la cosa no terminó ahí. Porque como si de un drama de televisión se tratase, la respuesta de Hande no se hizo esperar. Y no fue a través de un comunicado oficial, ni una entrevista, sino con un movimiento sutil, pero contundente en sus redes sociales. Sí, amigos, Hande decidió responderle a Kerem, no con palabras, sino con un acto que desató la histeria colectiva. Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que recordar que Hande es una de las celebridades más seguidas en Instagram, cada post suyo genera miles de comentarios y reacciones, así que cuando cambió su foto de perfil por una imagen muy reveladora, todo el mundo supo que estaba enviando un mensaje. La nueva imagen, una en blanco y negro, donde se veía a Hande con una mirada desafiante como diciendo, a mí no me vas a venir con tus indirectas, generó una avalancha de reacciones. Los comentarios, como era de esperar, se dividieron entre quienes aplaudían su actitud y quienes la criticaban por alimentar aún más la polémica. Pero lo interesante no fue la imagen en sí, sino lo que vino después. Hande, que normalmente es muy discreta en redes sociales, comenzó a dar me gusta a comentarios que criticaban a Kerem por sus palabras y, lo que es más sorprendente, compartió algunas historias en Instagram con frases que se podían interpretar como una respuesta directa a las acusaciones del actor. Una de esas historias, por ejemplo, decía algo así como la verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tiempo tarde, y otra, más directa aún, no permitas que nadie te haga dudar de tu valor. Pero la cosa no termina aquí, amigos, porque esto es un círculo vicioso y la tele no
La turca no podía terminar ahí. Tras las acciones de Hande en redes sociales, Kerem no tardó en volver a dar declaraciones, esta vez en un tono menos directo, más sutil, pero que no dejaba lugar a dudas sobre la tensión que existía entre ellos. En una entrevista para un medio turco, el actor habló sobre la importancia del respeto en una relación, de la necesidad de tener conversaciones honestas y transparentes y de la importancia de construir una relación basada en la confianza mutua. Si bien no mencionó directamente el nombre de Hande, era evidente que sus palabras iban dirigidas a ella. Los fans, los medios, todos estábamos pendientes, tratando de descifrar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Los debates en Internet se extendieron como pólvora, con hilos de discusión kilométricos tratando de entender el punto de vista de cada uno de los actores. Algunos decían que Kerem tenía razón en exigir honestidad y claridad, otros defendían a Hande, diciendo que ella era una persona sensible que no merecía ser atacada públicamente y otros, los más nostálgicos, rogaban para que ambos hicieran las paces y volvieran a ser la pareja que todos amaban. El drama, señores y señoras, estaba en su punto más álgido. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante, porque las declaraciones de Kerem no quedaron ahí. En la misma entrevista, el actor habló sobre la dificultad de mantener una relación cuando los dos están constantemente en el ojo público, cuando cada paso, cada palabra, es analizada al detalle. El actor dejó entrever que la presión mediática había sido un factor determinante en sus relaciones pasadas y que ahora buscaba una pareja que entendiera su ritmo de vida y que fuera capaz de construir un vínculo fuerte, lejos del ruido y la polémica. Algunos interpretaron estas palabras como una justificación de su comportamiento, mientras que otros lo vieron como un intento de poner fin a la controversia. Pero lo que sí quedó claro es que la relación entre Kerem y Hande, si es que aún existía, estaba pasando por su peor momento. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de estas idas y venidas? ¿A quién debemos creer? Bueno, amigos, aquí es donde entran en juego los testimonios de personas cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, pero que nos han dado información valiosa para entender el panorama completo. Según estas fuentes, la relación entre Kerem y Hande había estado tambaleándose desde hace algún tiempo. Los rumores de una posible reconciliación, que tanto nos ilusionaron, parecían ser, en gran parte, producto de las expectativas de los fans y de las estrategias de marketing de algunas productoras. Al parecer, ambos habían tenido dificultades para comunicarse, para entender sus necesidades y para establecer un compromiso real. La presión mediática, como dijo Kerem, había jugado un papel importante, pero no era el único factor determinante. También se habla de diferencias personales, de visiones distintas sobre el futuro y de inseguridades que, en lugar de fortalecer la relación, la habían debilitado cada vez más. Una de estas fuentes incluso nos contó que Hande se había sentido especialmente herida por las palabras de Kerem, no tanto por el contenido de sus comentarios, sino por la forma en que las había hecho públicas. Al parecer, Hande sentía que Kerem no la había defendido lo suficiente ante los medios y que había preferido alimentar la polémica en lugar de buscar una solución en privado. Esta sensación de desprotección, según esta fuente, fue lo que llevó a Hande a reaccionar de la manera en que lo hizo en redes sociales. Y es que hay que entender que en el mundo del espectáculo la imagen lo es todo y ser expuesto de esa forma es una herida que puede ser difícil de sanar. Pero no todo es drama en esta historia, amigos. Porque también hay voces que llaman a la calma, que invitan a la reflexión y que apuestan por un final feliz. Algunos fans, los más optimistas, aún creen que Kerem y Hande son el uno para el otro y que esta crisis es solo una prueba más que deben superar. Y es que, reconozcámoslo, la química que ambos transmitían en pantalla es innegable, la conexión entre ellos era evidente y muchos, muchísimos, se niegan a aceptar que esa historia de amor ha terminado. Pero, ¿será suficiente la química para superar las diferencias? ¿Serán capaces de dejar atrás el pasado y construir una relación sólida y duradera? La verdad, amigos, es que solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca esta telenovela turca que parece no tener fin y esperar que al final, el amor triunfe por encima de todo. Y mientras tanto sigamos disfrutando de los chismes, los rumores y las especulaciones que, seamos sinceros, nos encantan. ¿Por qué? ¿Quién puede resistirse a una buena historia de amor con drama y giros inesperados? Ahora, ya para ir terminando este chismecito, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado.
Hoy nos sumergimos en la polémica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia que, como ya vimos, está llena de indirectas, declaraciones explosivas y movimientos estratégicos en redes sociales. Todo comenzó con unas declaraciones de Kerem sobre la importancia de la honestidad y la claridad en una relación, palabras que fueron interpretadas como un ataque directo a Hande. Ella, por su parte, respondió con un cambio en su foto de perfil y con likes a comentarios críticos hacia el actor, lo que no hizo sino encender aún más la polémica. Los rumores, los testimonios y las opiniones de fans y medios de comunicación nos han dado una idea de la complejidad de esta situación, una situación que parece lejos de resolverse. Pero más allá del drama y la polémica, esta historia nos deja algunas reflexiones importantes sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, sobre la importancia de la comunicación y el respeto y sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras y acciones en los demás. Al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con empatía y comprensión. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este chismecito, por su paciencia, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Ustedes son la mejor comunidad del mundo. Me encanta leer sus opiniones y ver cómo se involucran en estos temas, así que no duden en dejar sus comentarios debajo de este vídeo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Hande tienen posibilidades de reconciliación? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su camino? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no se queden callados. Quiero leerlos a todos. Y recuerden, esto es solo una historia más en el gran libro de la vida, una historia con sus luces y sus sombras, con sus dramas y sus momentos de alegría, pero una historia que al final, siempre nos deja una enseñanza. Y ya para finalizar, como siempre, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre tendremos los mejores chismes, las noticias más recientes y el entretenimiento que tanto les gusta. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, me despido, no sin antes mandarles un beso enorme, un abrazo apretado y mis mejores deseos. Nos vemos en el próximo vídeo, y no olviden seguir siendo fabulosos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.